¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy, como siempre, traemos para ustedes temas que son de mucha importancia, que son muy importantes para fortalecer nuestro conocimiento y nuestro liderazgo político. El día de hoy tenemos el honor de contar con invitados bastante especiales, especialistas en el tema, que además nos van a instruir un poco más acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero yo quiero presentarles primero, antes de decirles de qué vamos a hablar, a Ricardo Becerra. Él es presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Un aplauso, por favor, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Asimismo, quiero que le demos una muy cordial bienvenida a Salomón Chertoriski. Él es profesor investigador del CIDE y además presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Pensando en México. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias. Un honor que nos hagan el favor de estar con nosotros en estos programas que fortalecen de verdad la ciudadanía. Sin hacer más preámbulo, pues vámonos con el tema de hoy. Ahora que hemos estado, quiero que sepan, programas anteriores, haciendo un análisis a un año de la 4T, pues en temas, en varias vertientes, y el día de hoy pues hablemos un poquito acerca de la política económica que ha venido manejando Andrés Manuel, la política salarial. Y bueno, pues déjenme comentarles rápidamente, este año a nivel nacional el salario mínimo subió de 88.36 a 102.68 y en la zona libre de la frontera norte se duplicó, 88.36 a 176.2. Cuéntenos por qué fue esto posible, cuéntenos un poquito, ¿quién quiere empezar? Salomón. Con enorme gusto, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Mira, hace exactamente 5 años, el 1 de mayo del 2014, desde la Ciudad de México, siendo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, se lanzó una propuesta para una discusión pública de qué había pasado con el salario mínimo en nuestro país. ¿Cuál había sido la consecuencia, las razones y por qué era importante iniciar una discusión para la recuperación del salario mínimo? ¿Qué pasó? Que 4 décadas, habiendo no solo usado, sino abusado del salario mínimo para favorecer otras variables como fue la inflación, un salario mínimo tan abajo hizo que el resto de los salarios de México jalaran también para abajo. Entonces, al final de cuentas, México es uno de los países que tiene salarios, no solo mínimos, que tiene salarios en general más bajos para países con los que nos podemos comparar. La hipótesis que manejábamos era que necesitábamos iniciar la recuperación del salario mínimo. En ese momento parecía muy difícil porque al salario mínimo se le habían aparejado muchos otros precios, las multas de tránsito, las hipotecas del Infonavit e incluso el financiamiento de los partidos políticos estaba en veces salario mínimo. Entonces, por supuesto, si tú decías voy a subir el salario mínimo, claro, oye, me va a subir la hipoteca del Infonavit. Entonces, cada año en diciembre pues se volvía realmente una discusión absurda. Subámosle 2%, compensemos la inflación y así, insisto, durante 4 décadas lo que pasó es que el salario mínimo perdió absolutamente su poder adquisitivo. Se inició esa discusión, se presentaron los documentos, se presentaron los estudios, hubo un gran debate porque la ortodoxia se vino encima, ¿no? Pensaba que esto era imposible, se hicieron las reformas constitucionales para desindexar el salario mínimo y a partir del 2015 el salario mínimo estuvo libre para poder iniciar los incrementos. Esto inició realmente apenas en diciembre del 2018 con la decisión para este año, la que hoy mencionabas, y ahí es donde estamos hoy. ¿Cómo influye el estudio política de recuperación del salario mínimo en cuya redacción tuvieron una participación? ¿Cómo influye esto en esta decisión? Bueno, yo creo, no nos corresponde a nosotros hablar sobre ese documento porque nosotros lo redactamos, ¿no? Pero creo que es un ejemplo de buena política pública, en el sentido de hay un problema en el país, convocamos a discutirlo, lo vamos a estudiar lo más profundamente que podamos, que esté a nuestro alcance, haremos foros de a de veras, seriamente, escucharemos a tirios y troyanos, a los que están
rabiosamente en contra y a los que están candorosamente a favor, a todos, estudiaremos lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo vamos a hacer el caso a los datos. Eso fue lo que hicimos en ese documento y ese documento se presentó también públicamente en un acto que tuvo un montón de repercusiones. La más importante, creo yo, es que derrumbamos dos de los mantras con los que había vivido la discusión salarial en México. Un mantra según el cual el salario mínimo no podía crecer más allá de la productividad, ¿no? Demostramos, le pusimos en sus narices al Banco de México que esa era una falacia, que lo que había estado ocurriendo es que la productividad había estado aumentando en todo el siglo XXI y el salario mínimo, en cambio, había estado hacia abajo, ¿no? Estancado y tendiendo hacia abajo, ¿no? Entonces, esa primera demostración creo que fue muy importante para cambiar la conversación pública, ¿no? Y la segunda fue que sí era posible aumentarlo si realizábamos la famosa desvinculación, la desindexación, que ese fue el trabajo inmediato después de presentar el documento. En el documento decíamos cómo propiciar esa desindexación y creo que lo logramos. Este aumento no provocó ni inflación, no provocó desempleo y fue un argumento que anteriormente tanto gobiernos panistas como priistas pues habían utilizado para no emplearlo. ¿Por qué? Mira, yo te diría gobiernos de todo el mundo, vaya, bueno, a partir de Reagan y Thatcher, y el salario mínimo tuvo un par de décadas en la zona de lo maldito, ¿no? Hablar del salario, los salarios se dan en el equilibrio del mercado, entre la oferta que hace una empresa, la demanda que tiene una empresa por trabajo. Eso es lo que creía Salomón. Y quien ofrece trabajo. Nunca deje de molestar mis orígenes del ITAM, pero en el ITAM lo que te enseñan es a pensar, además. Claro. Pero bueno. Debes empezar. Con y con sangre. Con evidencia. Es una discusión que se dio en el mundo, pero hubo casos muy relevantes. Iniciaron, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo economistas muy importantes que empezaron a discutir la necesidad de incrementar el salario mínimo y de ver al salario como una institución, como un precio moral, más que un precio de equilibrio de los mercados. Empezaron a tener evidencia y empezaron a mostrar cómo estos incrementos se podían dar. En algunos países sudamericanos, el caso muy marcado de Uruguay, en una época Brasil, y un caso muy relevante, o dos en Europa que yo mencionaría, el caso inglés, que a partir de finales de los 90 decide ir con incrementos relevantes al salario, aún que la mayoría de los economistas ingleses estaban en contra, y que 20 años después tuvieron evidencia suficiente para decir funcionó. El caso alemán es muy significativo porque Alemania nunca en su historia había tenido salario mínimo. El equilibrio en Alemania entre la gran industria de la posguerra y los grandes sindicatos generaban buenos equilibrios ahí sí en las negociaciones. Pero cuando viene la fusión de las dos Alemanias, después la migración sobre todo del este de Europa, marcadamente Polonia, vienen las migraciones del norte de África y más recientemente de Siria, pues ¿qué pasa cuando llega alguien a vivir a Alemania que viene de un país que está en guerra, que viene de pocas oportunidades? Pues casi va a trabajar por lo que sea para construir una nueva vida. Bueno, como llegaban muchos migrantes con esta ilusión, empezaron a trabajar por menos y sobre todo en el comercio en Alemania empezaron a jalar los ingresos de los demás también para abajo. En el 2014, Angela Merkel llega a una coalición de los socialdemócratas con los demócratas cristianos, y uno de los puntos centrales de la coalición es establecer por primera vez en Alemania un salario mínimo. Entonces, es una discusión que se dio sí en México, pero que se fue dando en el mundo y se fue derrumbando a partir de la práctica, a partir de la evidencia,
Y México había sido de los más rejegos a entrar, siquiera, a la discusión cuando estaba sucediendo en todo el mundo. Pues fíjense que cómo estará de interesante el tema, que se nos va rapidísimo el tiempo. Antes de irnos a un corte, yo quiero dejarles una pregunta para que la vayamos pensando en el corte, por supuesto. Tu participación en el tema, en el libro del salario mínimo al salario digno, la titulaste ¿Cómo hacer más pobres a los pobres? A lo mejor ahorita que regresemos nos puedas comentar un poquito al respecto. Y una pregunta en general para los dos. ¿Por qué dicho incremento del 16% se consideró histórico pero no suficiente? ¿Qué les parece si ahorita que regresemos nos hacen el honor y el favor, por supuesto, de contestarnos estas preguntas? Y ustedes en casa que nos están viendo, por favor, compartan este programa, denle like, síganos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Somos Revolución Democrática 2.0. Ahorita regresamos. ¿Sabías que el PRD propone el aumento al salario mínimo para sacar de la pobreza a todos los trabajadores que laboran en el sector formal? El incumplimiento constitucional del salario suficiente es una causa estructural de la desigualdad, de la pobreza y de la mayor concentración de los excedentes. Se trata de la mayor equivocación e injusticia social en los últimos 35 años que se sostenía debido a una política económica de contención salarial. Por ello, para el PRD resulta prioritario impulsar un nuevo modelo de desarrollo con crecimiento económico igualitario y equitativo, para migrar de una sociedad de privilegios a una sociedad de derechos que, además de aumentar el salario, fortalezca una política fiscal progresiva. Pues ya estamos de regreso con ustedes. ¿Cómo están? ¿Ya compartieron? ¿Ya comentaron este programa? Déjenos por favor sus opiniones, sus preguntas. En estos momentos van a aparecer nuestras redes sociales, así como la de nuestros invitados, para que también, si no nos da tiempo el día de hoy en esta transmisión, posteriormente, el día que ustedes vean este programa, puedan escribirnos, puedan escribirles y hacerles sus preguntas. Y bueno, pues vámonos con las preguntas que les dejé al aire. Si quieres comenzamos, Ricardo, contigo, sobre tu participación. ¿Por qué titulaste así? ¿Cómo hacer más pobres a los pobres? Porque quería hacer énfasis en el hecho de que la evidencia del tamaño de una cordillera, de que México permanentemente tiene el mismo número de pobres o el mismo porcentaje de pobres, y que permanentemente, desde que tenemos Coneval, nos dice la explicación más importante de la persistencia de esa inmensa pobreza en México es el ingreso. Bueno, que eso no era, o que esa realidad no es producto del equilibrio del mercado, no es producto de fuerzas ciegas que están ahí flotando sobre nosotros, y que la productividad descontada por la informalidad y no sé cuántas cosas que se inventan mucho en ciertas escuelas de negocios, ¿no? No, hay decisiones de política económica durante demasiado tiempo, sostenidas durante mucho tiempo, en nuestro caso llevábamos 35 años, que hacían y empobrecían deliberadamente a los trabajadores. Y el mecanismo por excelencia es la fijación del salario mínimo, el decreto del salario mínimo. Porque, ¿qué es lo que hacía este decreto? Ya lo explicó Salomón. Era, vamos a aumentarles un cachito de inflación, nada más la inflación. De manera que pues durante todo el siglo XXI el salario mínimo apenas y tuvo una jorobita hacia arriba, hasta 2016. Sí, una inercia allí. Pero eso es porque se decidía en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tener así al salario, con dos grandes razones. Uno, para que los salarios no hicieran ruido y no generaran demanda. Es decir, que los pobres pues, se hagan bolas, que los trabajadores pobres se hagan bolas y compren lo menos que puedan, ¿no? Ajá. Y dos, para que los salarios en conjunto sean lo suficientemente atractivos para que venga la inversión. Cosa que ya los gringos se quejan o se han quejado institucionalmente, y nos metieron un golazo recientemente en el TEMEC por eso, ¿no? Bueno, entonces, el decreto del salario mínimo había venido siendo un instrumento empobrecedor por decisión de política económica. Y eso es lo que me importaba mucho subrayar. Sí, perdón, no agregaría, digo, nada más para que el auditorio sepa, 4 de cada 10 trabajadores en nuestro país son pobres. Anoten ese dato. 4 de cada 10 trabajadores no reciben el ingreso suficiente para comer, desayunar
comer Extremos. o cenar. De eso es lo que estamos hablando. Pero además, como decía Ricardo, qué bueno que me puso atención, ¿no? El hecho de hacernos competitivos artificialmente por la mano de obra barata, al final de cuentas lo que hace es empobrecer a una población. Mira, ahorita que estamos discutiendo el TEMEC y el Tratado Nuevo de Libre Comercio y el Tratado Paz, uno de los objetivos del tratado que se signó a mediados de los 90 era tratar de hacer que los salarios en el norte de nuestro continente empezaran a converger. Y quiero poner un ejemplo muy concreto. Un jornalero agrícola en San Quintín, Baja California. Normalmente ese jornalero agrícola, ¿quién va a ser? Va a ser muy probablemente un oaxaqueño que tiene educación primaria, que llegó ahí a trabajar en la pizca de las berries, los frutos rojos. Ese trabajador jornalero va a estar muy probablemente trabajando para una empresa norteamericana, en donde esos frutos rojos se van a vender en el mercado internacional en dólares y pues con la misma maquinaria, con los fertilizantes y con toda la tecnología que en cualquier otro lugar del mundo. Si ese jornalero camina 773 kilómetros al norte y llega a Oxnard o a Fresno, California, va a trabajar para la misma empresa, va a hacer exactamente el mismo trabajo, pero la diferencia va a ser que en San Quintín, por todo un día, va a poder ganar alrededor de 200 pesos el día y en Oxnard, California, va a ganar $15 la hora. Pues luego dicen, ¿y por qué hay migración? Bueno, eso es lo que pasó en nuestro país en su conjunto, no es la productividad baja de quien está en San Quintín, es exactamente la misma productividad de quien está en Oxnard. Es que por otros mecanismos, como decía Ricardo, artificiales, principalmente el salario mínimo a la baja, es que fuimos generando un mercado laboral de pobres, un mercado laboral que hace que la ganancia de todo lo que producimos se quede mayoritariamente en el dueño del capital, en el empresario, y muy poquito llegue al trabajador. Entonces hablábamos, haciendo segunda lo que dices, que este aumento pasó a ser histórico, pero no suficiente, por lo que comentas, Bueno, otra y vez, por muchas otras Pero cosas, es ¿no? histórico desde el punto de vista de que estás en la lona, estás en el sótano, Sí, sí, y hablemos apenas de asomas que- la cabeza exacto, y de al repente piso, se va. ¿no? Ajá. Ese primer paso lo recomendamos en el famoso documento, ¿no? Propusimos una regla moral. No puede ser que alguien que trabaja honestamente sus 8 horas en el mercado legal de México no tenga para comer. Ese es el piso moral de un salario. Porque estamos hablando entonces de esclavitud o de quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, llegar a esos 102 pesos, como se llegó el año pasado, era esa idea, que el salario mínimo alcanzara para 2 canastas alimentarias, para la del trabajador y un dependiente. Pero era un primer paso. Comparado con la salvajada con la que veníamos, de incrementitos de 1 peso, de 3 pesos, de 3.5 pesos, fue un salto monumental. Pero insisto, era un salto para apenas emparejar la cancha y a partir de ahí empezar una política sostenida de recuperación en el largo plazo. Bueno, esa política no ha aparecido. Tengo la impresión de que el presidente López Obrador creyó que su deber era de una sola vez, es decir, un solo decreto y ya me libero de mi responsabilidad. Pues no, su responsabilidad está en colocar ante la nación una estrategia institucional, racional, con datos, de recuperación sostenida del salario para que el salario se aproxime a lo que manda la Constitución. Y fíjate lo que estoy diciendo, ni siquiera a lo que manda la Constitución, que se vaya aproximando en distintas secuencias, en distintos decretos, de aquí a 2024 o de aquí a 2026. Pero en efecto, lo que ya no podemos es depender y crear una economía cuya base sea el mercado laboral de pobres. El PRD tiene una propuesta de aumento al salario de 172 pesos. ¿Esto sería suficiente?
o sería un poco más equilibrado para que el artículo que hablamos de la Constitución, que es el 123, que establece que todos los trabajadores tienen derecho a obtener una remuneración suficiente y digna que le dé para cubrir sus necesidades básicas. ¿Sería suficiente o qué tendríamos que hacer? Al día de hoy no es suficiente 172 pesos. Al día de hoy la línea de pobreza o la línea de bienestar que maneja Coneval para un dependiente y un adulto que es el que genera el ingreso, pensando que en el país hay hogares en promedio de 3.7 personas, en donde 2 consiguen ingresos, estamos hablando de alrededor de 207, 208 pesos al día de hoy. Pero más allá de la batalla de cifras, porque pues es relativamente fácil poner en la mesa, no, pues mejor 135, mejor 172, oye, si ya puse 172, pues suena mejor 173, pues claro. ¿Por qué no 174? No, lo que decía Ricardo, y que es lo que ha faltado en esta administración, a pesar de que tuvieron el buen tino de sí subir el salario de manera relevante en el 2018 para 2019, es que no se ha trazado una política para que a lo largo de esta administración se logre llegar a la línea de bienestar. Eso es lo que tendríamos que tener con claridad. ¿Cuánto va a aumentar cada año? ¿Cómo va a ser progresivo? ¿Cómo se va a hacer? Porque si no vienen ocurrencias. Eso. A ver, lo del PRD es importante, pero también sacó el Senado su propia cifra, y también Concamín, y también Coparmex. El punto, creo yo, es que ya mostramos que los 14 pesotes que se aumentaron en 2018 no le hicieron ni cosquillas a la economía, no causaron desempleo y no causaron inflación. Bueno, ese ya es una cifra demostrada en esas condiciones para seguir aumentando. Recientemente Salomón y otro grupo de economistas publicamos una propuesta para decir, hagamos esa nuestra cifra mágica. Es una convención, ¿no? 14 pesos. ¿Por qué? Porque ya se probó. Punto. Por eso. Pero, ojo, hagámosla 2 veces al año. Es decir, reunámonos, la CONASAMI, el próximo junio, para ver cómo están las condiciones del mercado laboral, si ha habido inflación, si no, y si podemos dar un nuevo aumento, otros 14 pesos, vayamos hacia ellos, de modo que, uno, te escapes, te alejes lo más posible de la línea de la canasta alimentaria, o sea, nada más de lo mero básico, ya, escápate de ahí, y te acerques a la línea de bienestar, ya que te alcance para la educación de tus hijos, para el transporte, para el vestido, y todo eso que es esencial para la vida, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando, Así es, y de verdad, nuevamente yo estoy volteando para acá y intento no voltear para allá porque, miren, me están haciendo que ya, y yo no quiero verlos, pero tenemos que voltear porque el tiempo es inclemente. Vamos a regresar, ¿qué les parece ahorita que estemos de vuelta con nuestros televidentes, todos los que nos están viendo? Hay por ahí el rumor, se dice por ahí, que el aumento de este año para que el salario mínimo cierre es de 20 pesos para quedar como en 120, me parece. De ser así, pues seguiría siendo insuficiente, es lo que estamos hablando. ¿Qué podríamos hacer para sanear el salario mínimo realmente? Con esta pregunta yo los dejo para volver del corte. Compartan el programa, ahorita regresamos. ¿Sabías que, entre 2013 y 2016, el ajuste salarial otorgado fue tan exiguo como el otorgado por los gobiernos panistas durante 12 largos años consecutivos? Y para el 2017 se decide incrementar el salario mínimo algunos puntos por arriba de la inflación, pero el gobierno peñista, altamente endeudado, aplica un brutal incremento a las gasolinas, que redujo el beneficio previsto por la causa del incremento inflacionario. En 2019, el salario mínimo aumentó un 16% y para el 2020 se incrementará en un 20%, pero aún está lejos de recuperar su poder adquisitivo perdido durante décadas en casi un 100%. Ya estamos de vuelta con ustedes y con nuestros invitados del día de hoy. Bueno, pues reiterando la pregunta, ¿qué podríamos hacer, además de lo que ya nos comentaban, para sanear un poquito más el salario mínimo? Pues otra vez, pues este año ya estará muy probablemente en estos días, mientras nosotros estamos discutiendo el anuncio del aumento, y lo que debemos urgir al gobierno,
a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es que nos tracen una perspectiva de mediano plazo. ¿Cuándo vamos a llegar a la línea de bienestar y cómo van a ser estos incrementos graduales, moderados, responsables, sin locuras, para que ya den certeza y que todos sepamos que para el 2022, como proponía el Frente, o que para el 2023, si alguna condición cambió, pero cuándo vamos a llegar a la línea de bienestar y cómo va a ser ese trazo? Que no sea cada año que empiece el mercado de cifras, porque eso no ayuda a realmente pensar en una política salarial lógica, y eso es lo que necesitamos. La política económica de la 4T se las dejo en la mesa para que nos den sus comentarios. ¿Qué opinan? Pues, bueno, hay demasiada continuidad con lo que ya teníamos, ¿no? Yo se lo escuché a varios profesores en un seminario reciente. Uno, este culto al superávit primario, que es muy neoliberal, es decir, yo gasto menos de lo que recibo por impuestos. Eso es superávit. Bueno, esto lo está haciendo la 4T en nombre de la austeridad. Peña Nieto lo hacía en nombre de la responsabilidad financiera. Ahora lo hacemos en nombre de la austeridad, pero es la misma cosa. Es decir, en un país de muchas necesidades, de tantas necesidades como México, deja de gastar en aras del superávit primario, de tener tranquilas a las calificadoras. Dos, la caída de la inversión pública se profundiza. Ya la traíamos, ya era un hecho con los neoliberales, pero seguimos en ello, que es quizás el principal instrumento para detonar el crecimiento y el desarrollo. También sigue en la 4T. Y no hay tampoco un cambio general, como nos lo han demostrado, en la idea de inserción en el mundo. Al contrario, queremos seguir en el TLC, en la zona incluso a precio muy alto, ¿no? Incluso con osos incluidos, ¿no? Con grandes osos incluidos, osos internacionales. De modo que yo veo muchas más continuidades en política económica que cambios. El único cambio importante que hubo fue precisamente el aumento en el salario mínimo, pero pues estamos a la espera de ver si ese aumento va a continuar como una decisión de política en el mediano plazo, o si fue nada más una decisión hecha una vez y nos vamos a conformar con haber decidido, decretado un aumento histórico y ya, pero el empobrecimiento del mercado laboral sigue. Yo estando de acuerdo en casi todo lo que dijo Ricardo, yo diría que este gobierno no ha tenido política económica. Y es una lástima, porque con la legitimidad que le dieron las urnas a este gobierno, podía haber llegado para hacer planteamientos mucho más agresivos y necesarios. Uno, necesitamos más recursos para el Estado. Es decir, necesitamos discutir con seriedad, con madurez, una política diferente de nuestra hacienda pública. Necesitamos más ingresos, por lo tanto necesitamos discutir. A nadie le gusta discutir impuestos, pero necesitamos discutirlos con apertura, insisto, con madurez y con realismo. El Estado mexicano no tiene el dinero suficiente para la inversión física y la inversión pública que se necesita. No tiene dinero suficiente para su sistema de salud, por más que se prometa como si fuera mágico. No tiene dinero suficiente para su sistema educativo, no tiene dinero suficiente para su medio ambiente, no tiene dinero suficiente para la ciencia y la cultura. Es decir, como México, como país, necesitamos más dinero y necesitamos tener una discusión seria de cómo vamos a hacernos con seriedad de esos recursos. Por supuesto, con transparencia, gastarlos con eficiencia. Si vas a tener más dinero y lo vas a gastar en una refinería que está absolutamente en contra de una política de energía limpia, o en un tren que pues no tiene ni pies ni cabeza, pues no es el sentido de la política. Pero para una nueva política económica, como lo había pensado, trazado, no hemos hecho lo suficiente. Y tan es así, pues que no estamos creciendo.
Y si a eso le sumas las condiciones del mundo, la muy probable recesión o desaceleración en los Estados Unidos, en Europa ya lo estamos viendo, pues bueno, si no le entramos con ganas a lo que nosotros podemos hacer, pues simplemente pues el 2020 se avisora como un año también como este 2019 sin crecimiento. Y si no hay crecimiento, pues tampoco hay que repartir. Sí, cuando decimos no hay crecimiento, quedamos tablas, no, porque la población sigue creciendo. Claro. Es decir, producimos la misma cantidad de riqueza, pero ya somos más burros, ¿no? Entre más burros, menos solotes, ¿verdad? Exactamente. Sí, es decir, claro. En la medida más gruesa de riqueza, el per cápita, somos más pobres, porque somos más mexicanos con el mismo nivel de producto. Esa en términos reales, entonces, es en realidad un retroceso, lo que estamos viviendo. Por eso se equivoca mucho el presidente cuando dice que sin crecimiento lo hacemos. No, sin crecimiento retrocedemos, sin crecimiento nos empobrecemos. Esto es una noción que debemos tener muy clara en la conversación pública de ahora en adelante, me parece. Así es, pues yo quiero dejarles una pregunta porque ya otra vez se nos va el tiempo para el corte que viene. En un gobierno que lleva un año pareciendo que propone todo hacia una cosa más moral, una cartilla moral, también propone una economía, una política económica moral. Quiero que ahorita que regresemos nos comenten un poquito al respecto para que quien nos está viendo pues comprenda un poquito más qué trae esta propuesta y hacia dónde quiere llegar el presidente Andrés Manuel con este tipo de propuestas. Por favor, compartan este programa, coméntenos sus opiniones, sus preguntas al respecto de este tema para que podamos responderlas. Estamos en Revolución Democrática 2.0, vamos a volver al corte de las conclusiones para que nos las vayan preparando, por favor, y para que ustedes no se muevan de donde están. Yo soy Gaby Juárez, ahorita regresamos. ¿Sabías que el gobierno de Ruiz Cortines inició un largo periodo de crecimiento real de los salarios, que recibió el nombre de milagro mexicano, dado que el país creció de manera sostenida a tasas mayores del 6% con inflación bajo control y bajo endeudamiento? Después de Adolfo Ruiz Cortines, siguieron Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, artífices de ese largo periodo de bonanza económica. Ya estamos de vuelta con ustedes en este segmento final de su programa Revolución Democrática 2.0. Compártanlo y síganos en las redes sociales, por favor. Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Revocrática 2.0. También a nuestros invitados, denles follow en su red social que en este momento va a aparecer en la pantalla. Y bueno, pues nos habíamos quedado en la cuestión de la política económica moral que propone esta denominada Cuarta Transformación. Cuéntenos un poquito al respecto. Nos quedamos igual todos. Pues es el discurso básicamente que ya estaba plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es una serie de intenciones, un fraseo más o menos pues de propósitos, ¿no? Pero no alcanzo a ver o no encontré mayor profundidad en la concepción ni en los proyectos concretos, ¿no? Yo extraño en el planteamiento de gobierno eso, una serie de iniciativas que tengan no solamente fraseos de lo que quiere ser, sino proyectos concretos, medidos, mensurables y sobre todo una batería de cómo vamos a llegar a eso. Además de estudios de factibilidad, ¿no? Es decir, claro, no basta con decir, sería muy bueno tener una refinería submarina como la de Dos Bocas, que va a ser la primera refinería submarina del mundo, ¿no? Está abajo. Sí, está abajo del nivel del mar. No estoy exagerando, eso es real. Es real. Bueno, muy bien, si lo van a hacer, ¿cómo lo van a hacer? Por favor, díganos. No, y que además estamos hablando en un país en el que ves gente pobre y de repente te sacan una idea que hasta pareciera futurista, ¿no? Sí, y dices, ¿cómo va a ser posible esto? Pero, bueno, yo extraño mucho de mi presidente un planteamiento así, ya en serio. Vamos a hacer las cosas como adultos. Pero más allá, creo que la presidencia de la República, el gobierno de México, sí debe tomarse en serio que no podemos vivir otro año de estancamiento. O detona la economía en el 2020 o la inercia de la propia bajada
nos va a meter probablemente en un ciclo de empobrecimiento todavía más profundo que el que vivimos después de la gran recesión, es decir, después de 2009. Y para eso creo que el gobierno debe abrirse a corregir cosas que ellos mismos propiciaron. No es tan difícil darse cuenta de que el error de Texcoco, haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, había que limpiar la corrupción que quisieran. Ajá, pero haberlo cancelado está siendo demasiado caro. Entre otras cosas porque Santa Lucía tampoco es viable, ¿no? Y tercero, que muchos de los proyectos emblemáticos también tienen que volver a discutirse y dar paso en su lugar, los recursos que se están ocupando en ellos, a cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, carreteras e infraestructura en el sureste, ¿no? Así es. Es decir, esas cosas sí están ahí, sí están estudiadas, sí necesita el país, pero sus recursos están siendo trasladados hacia quimeras, pues más o menos sin sustento. Bueno, creo que todavía tenemos alguna oportunidad para hacer ese quiebre, más la reforma fiscal que decía Salomón. Corregirlo del aeropuerto de Texcoco es muy importante, todavía es posible. Redireccionar los recursos se podría recuperar claro la que se puede confianza de la recuperar. inversión, porque además del costo claro. que obtuvo, generó desconfianza y incertidumbre en la inversión. Meter infraestructura que ya se sabe que se necesita en el sureste mexicano y ya, sin demagogia, vamos a una reforma fiscal para recoger más dinero y que el gobierno tenga, pues para lo que se necesita, ¿verdad? Salud de los mexicanos, educación de los mexicanos y nueva inversión en infraestructura. Creo que esas son las decisiones que nos están haciendo falta, más allá de los grandes fraseos de la economía moral. ¿Conclusiones podemos pasar? Construiría sobre lo que Ricardo, mi líder moral, está comentando. Yo creo que está bien que un país, y es necesario que tenga ciertos preceptos morales, es decir, sí, claro. En el país que quieres construir los niños no pueden trabajar, en el país que quieres construir nadie que trabaje una jornada completa en el mercado formal debe de ser pobre, son preceptos morales, pero pasado ello, necesitas construir sobre evidencia, necesitas construir sobre datos, necesitas construir sobre proyectos de factibilidad. Sí son chocantes los estudios de impacto ambiental, pues sí, porque te pueden decir que en Santa Lucía no puede haber un aeropuerto, te pueden decir que por Campeche no puede cruzar un tren porque le partes la cara a toda nuestra biosfera y una de nuestras selvas más relevantes. Tenemos que ir sobre bases sólidas, tenemos que construir sobre evidencia y no podemos construir o seguir construyendo sobre ocurrencias, prejuicios o buenos deseos, porque el voluntarismo no nos va a sacar. Y para ello, pues la construcción tiene que ser absolutamente seria. Tiene que haber una convención nacional para discutir lo fiscal y a partir de los recursos, cómo los vamos a gastar y en dónde están las prioridades nacionales. Las dijo Ricardo y yo nada más agregaría una. Es una gran red de protección social universal, educación, salud, pensiones, seguro de desempleo. Necesitamos infraestructura, pero infraestructura inteligente. Yo lo insisto mucho, no una refinería en Dos Bocas, no un tren, ¿cómo sí? Probablemente en el caso del Tren Maya, bueno, de Cancún a Playa del Carmen, a Tulum, a Majagual, hasta Chetumal, en donde ya tienes el trazo. Bueno, probablemente eso es lógico, es financieramente viable y te conviene. Meterte a la selva es una locura. ¿Dónde necesitamos la infraestructura? Necesitas gas hacia el sureste para que sí pueda generar industria. Necesitas un voltaje diferente para que llegue la energía al sureste. Necesitas puertos especializados en transporte para que podamos exportar más de lo que ya estamos produciendo en materia de automóviles. Entonces, inversión inteligente y por supuesto bien pensada, ¿no? Y bien pensada, sensata. Sí, sensata, sí, sin que nos dé miedo los expertos. Y yo podría un tercer tema, perdón, que no lo mencionaste y me parece fundamental. Pues sí, necesitamos invertir en la construcción de paz. A nuestro país le urge
tener ministerios públicos bien capacitados, bien formados, necesita policías bien armadas, con capacidad, necesitamos juzgados que puedan verdaderamente resarcir lo que las víctimas de nuestro país han sufrido en los últimos años, y todo eso requiere recursos. No se puede hacer nada más con buena voluntad o con moralidad. Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer es tener conversación seria, y pues si el gobierno no la quiere, pues desde otras trincheras va a tener que haber aspiración de diálogo. Y para terminar, cerrando el círculo, y política salarial. Así es. No la tenemos, ¿no? Con lo que dice Salomón es absolutamente correcto, pero hay que entender que el alza del salario mínimo es solamente una de las varias medidas e iniciativas que conforman una política salarial, y que hasta el momento, después de un año de gobierno de la Cuarta Transformación, que así se llama, o se autodenomina, ¿verdad? Autodenominada. Solamente hemos tenido ese como gesto, más una reforma legal que, pues, a ojos vistas, nadie confía en que se va a desarrollar, menos los gringos, ¿no? Entonces, si México va a salir más civilizado y, digamos, menos pobre en este sexenio, va a ser porque tiene otra política salarial, y la seguimos esperando. Pues así las conclusiones. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? Muchas gracias Pues por la no me queda invitación, más que agradecerles. Gracias, de verdad, Gaby, que hayan estado con nosotros en este programa. De verdad que para nosotros, y para mí en lo personal, así lo quiero externar, siempre es un placer poder platicar con personas que sepan de estos temas, que sean expertas, que traigan ya años y de estudio, y que también que estén sumergidas en los temas, porque de verdad que dejan aquí todo el conocimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Gabriela Juárez. No olviden compartir este programa en redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram como Revocrática 2.0 y Revolución Democrática 2.0 también. Así que por favor, coméntenlo, denle like, denos su opinión, no se lo pierdan, y los veo en el próximo programa. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por estar aquí.